Bien, jóvenes, vamos a ver entonces lo que corresponde a la semana 4. Tipos de texto según su contenido. Fíjense en la página 19 de su módulo. Dice, la palabra texto se deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. O sea, ¿qué es un texto? Es un tejido pero de ideas, ¿de acuerdo? Estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Las mismas que expresan ideas, te dice, ¿no? Es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa. Ya, con respecto al texto, hay varias posturas. ¿De acuerdo? La teoría que dice, un saludo como buenos días, buenas tardes, buenas noches, es un enunciado, ¿de acuerdo? Pero para algunos puede ser un texto. ¿Por qué? Porque tiene intención comunicativa, desde ese punto de vista. Una novela como Cien años de soledad, como Pantaleón y las visitadoras, como La Odisea, también podría ser un texto. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Clasificación del texto por su contenido. Ya, acá hay dos líneas. Una van a ser los humanísticos y la otra los científicos. ¿De acuerdo? Textos humanísticos son aquellos cuyo contenido desarrollan conocimientos literarios, artísticos o filosóficos. Los textos literarios pueden ser de dos tipos, textos de creación literaria y textos de crítica literaria. Vayamos a los textos de creación literaria primero. Son los escritos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en la que vive, de su ideología y de lo que percibe y siente en el momento en el que escribe la obra. Ya. En textos literarios, ¿qué tenemos? Este que está acá, por ejemplo, miren. Red Bradbury, Fahrenheit, un clásico. ¿Cuántas páginas? 225. Menos, ¿ah? Menos porque viene un cuento, agregan un cuento más. Generalmente esta obra tiene 180 o 200 páginas, más no tiene. Acá va acá cuando 203, ¿sí? Ficción, pero es una novela, ¿de acuerdo? Está entonces dentro del grupo de lo que vendría a ser el texto de creación literaria, ¿no? Que también podría estar otros dos clásicos y hasta tres, mira. Esto que están acá, George Orwell, 1894, ¿sí? Un clásico también. O un libro que no debes dejar de leer, Madame Bovary. ¿Sí? No te puedes pasar la vida sin haber leído este libro. Y otro de un autor peruano, ¿cuál sería? Esta que está acá, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de los textos de creación literaria. ¿Por qué? Porque denota emotividad. Si tú lees entonces Conversación en la Catedral, vas a enterarte de la famosa frase que dijo Vargas Llosa, ¿no? Cuando se jodió el Perú, Santiago Zavala, más conocido como Zabalita, ¿sí? Que después va a aparecer de manera indirecta en algunas y en otras directa de las obras de Vargas Llosa, ¿ya? Eso sería entonces texto de creación literaria. Dentro de estos tipos tenemos otros tres ahora, que son los narrativos, los dramáticos y los líricos. Narrativos, composiciones escritas en prosa, relatos sobre algún acontecimiento real o ficticio. Acontecimiento real o ficticio, ¿qué tenemos? Acá está, cuentos pueden ser, mira. ¿Qué dice acá? Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, ¿no? El tomo 1, el tomo 2, ahí está. ¿Sí? Estos dos, ficción, en algunos casos no tan ficción. ¿Listo? Esto podría ser entonces lo que es los textos narrativos te cuentan una historia. Textos dramáticos ofrecen el panorama del conflicto entre dos personajes. En la obra se presenta cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace. ¿Cuál es el texto dramático por excelencia? Este que está acá, pues, ¿no? Hamlet, de William Shakespeare, ¿sí? El príncipe Hamlet, texto dramático. ¿Qué más tenemos? Después te dice textos líricos. En estos textos se manifiestan sentimientos y emociones. A ver, de repente lo has escuchado, te lo leo brevemente, ¿ya? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. ¿De quién estamos hablando? Para muchos uno de los más grandes poetas que ha tenido el Perú. Vargas Llosa dice que él es el mejor poeta que César Vallejo, por ejemplo, ¿no? José María Eguren, ¿sí? Otro conocido de José María Eguren. A ver, de repente este sí lo ubicas, te lo leo brevemente algunas líneas. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata. A la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de clavo de olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, Galo, Cetrino, Rodolfo montante. Y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella.
los magnates postradores, aduladores, al suelo el penacho inclina, ¿no? Ahí está entonces lo que vendría a ser el lirismo, ¿sí? El texto lírico, ¿de acuerdo? Canciones, himnos, poemas. Los textos de crítica literaria son aquellos que analizan o enjuician una obra literaria o a su autor en tanto creador. ¿Qué tenemos ahí? Javier Marías, El Quijote de Westphal, ¿sí? Un autor español que fue a dar una cátedra y habló acerca del Quijote nada más. Hizo un estudio detallado del Quijote. ¿Esto qué vendría a ser? Lo que tenemos acá, un texto de crítica literaria, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Bertrand Russell, ¿sí? ¿Por qué no soy cristiano? ¿En qué grupo entra este texto? Textos filosóficos. Son aquellos cuyo contenido gira en torno al pensamiento de ciertos hombres o a determinados sistemas filosóficos, que se han planteado temas muy diversos relacionados con el propio ser humano, su esencia, su origen, su destino, ¿no? ¿A quién podríamos poner ahí también? Immanuel Kant, claro, crítica de la razón pura. Podría estar aquí más, los diálogos de Platón. Podría estar Nietzsche, el loco del martillo, humano demasiado humano, ¿no? ¿Sí? Y tantos más, ¿de acuerdo? De filosofía, ¿no? Después pasamos a los textos científicos. Desarrollan la profundidad de temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos, ¿no? Con resultado de las investigaciones de hombres y mujeres especializados. Clasificación de textos científicos. Primero que todo, textos científicos netamente. Son escritos por especialistas, utilizan lenguaje técnico y están dirigidos a los especialistas o científicos. ¿Qué tenemos ahí? Un libro de especialistas, Miguel Medina, 12 principios del cerebro. ¿Qué es esto? Es un texto de tipo científico, ¿sí? ¿Quién es Miguel Medina? Acá está su fotito, mira para que lo conozcas, ahí está. Microbiólogo molecular. Según la revista, según el New York Times, este libro fue bestseller. En la actualidad es un long seller. El bestseller es cuando se vende más o menos 1 millón en un año, 1 millón de ejemplares. Pero un long seller es cuando se vende grandes cantidades, casi como el millón, ¿no? En el transcurrir de los años. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un long seller? La Biblia, si quieres, ¿no? Un libro que todos los años se vuelve a publicar. La Odisea, un long seller. Harry Potter, un long seller, ¿no? Todos los años se vuelven a publicar y siguen vendiéndose, y siguen vendiéndose. El Quijote, Los Miserables, La Divina Comedia, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Crimen y Castigo, son long sellers, ¿no? Se producen en un año y se siguen produciendo y se siguen vendiendo, ¿ya? Textos tecnológicos se basan en los textos científicos y explican cómo se aplican en forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia por los científicos. ¿Qué tenemos acá? Mira, acá hay otro grupito. Esto vendría a ser un texto de tipo científico, ¿no? National Geographic, la tecnología cuántica. Ahí está. Ese sería un texto científico. ¿Qué más tenemos después? Los textos didácticos. Estos textos implican en forma gradual los conocimientos científicos para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. Este tipo de textos son los llamados libros de textos de las escuelas, institutos, universidades. El más conocido, mira, ¿cuál es? Este que está acá, ¿no? Ahí está tu manual, tu libro de inglés del IGNA, ¿no? Ahí está, listo, ¿sí? Esto sería entonces un texto tipo didáctico. Textos de divulgación, tratan los temas científicos de forma accesible, ligera y amena. Ah, acá está. Texto de divulgación, cerebro de pan. Debes comer pan, no debes comerlo, te hace bien, te hace daño, cuánto te afecta, cuánto repercute, todo. ¿Qué fue? Un bestseller. ¿Sí? Se vendieron grandes cantidades también. Y para terminar, ¿qué tenemos? Textos de consulta. Presentan de forma ordenada y especializada los conocimientos del ser humano, enciclopedias, diccionarios, ¿no? Diccionarios de repente, a ver, este diccionario que está acá, mira. Esto vendría a ser, ¿no? ¿Qué te dice ahí? Diccionario de peronismos, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto vendría a ser un texto de consulta, ¿no? Un diccionario, una enciclopedia. ¿Listo? ¿Sí? Bien, entonces ahí te he ejemplificado y vamos a ver la práctica ahora. ¿Ya? Atrasito, ¿qué tienes? En tu página número 20 tienes un cuadro. Ahí tú vas a poner los ejemplos, retrocedes el video si deseas, y ahí tienes los referentes, ¿ya? Para que llenes de acuerdo a lo que se está pidiendo en el cuadro que está en la parte posterior. Y después tenemos el texto número 1. ¿Qué te dice? Los bebés que han sido alimentados exclusivamente con lactancia materna durante 6 meses son más inteligentes que los que han sido alimentados con otras leches. Ajá. ¿De qué te está hablando acá entonces? ¿Qué tenemos acá? Ajá, fragmento número 1. ¿Qué nos dice? Díctame por favor la importancia
La importancia de qué? De la lactancia materna. De eso me habla, ya está. ¿Sí? En este fragmento. Más adelante. Según el Centro de Promoción y Estudios en Nutrición, existen investigaciones que demuestran que a pesar de existir factores externos adversos como los socioeconómicos y educativos, que influencian negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, incluso en los alimentados con leche materna, estas parecen tener efecto positivo en las pruebas de inteligencia estándar. Un pequeño pero significativo efecto en el desarrollo, pero ningún efecto en las habilidades motoras. Allá, habilidades motoras no interviene. Acá está, mira. Habilidades motoras no interviene, ¿sí? No vaya a ser que venga una preguntita más adelante de eso. ¿Qué te dice entonces? La lactancia con leche materna tiene mucha importancia, tiene mucha trascendencia, ¿sí? ¿Qué sucede si no toma leche materna? Según el Centro de Promoción y Estudios en Nutrición, existen investigaciones que demuestran que a pesar, acá lo ponemos, mira, así, a pesar, ¿sí? ¿Qué es esto? Un conector de tipo adversativo, de existir factores externos adversos como los socioeconómicos, sociedad y economía, y educativos. ¿Qué te dice? Estos pueden tener efecto positivo. O sea, a pesar de esto, a pesar de repente no se cuente con gran cantidad de dinero, mientras el niño tenga lactancia materna, ¿qué va a pasar? Va a tender o va a propender a hacer ¿qué cosa? Son más inteligentes. Entonces, ¿qué está incidiendo aquí? Otra vez, lo abreviamos, ¿ya? Importancia de la lactancia materna. A pesar, te dice, ¿no? A pesar de las dificultades. ¿Listo? Bien, por lo demás, la madre que amamanta sabe que el momento de dar de lactar a su bebé es el mejor momento para comunicarse con él o ella a través de los balbuceos o arrullos. Bien, ¿de qué me está hablando acá ahora? Algo chiquitito nomás, mira, lo ponemos por acá ya. Sabe que el momento de dar de lactar a su bebé es el mejor momento, lo ponemos, es el mejor momento. ¿Cuál? La lactancia, ¿no? Para comunicarse. ¿De qué me están hablando? En una palabrita, dime. Fragmento número 3. Si dice que es el mejor momento, ¿de qué me habla? En una palabra, ventaja. Sinónimo si quieres, beneficios. Ahí está. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el beneficio? A través de los balbuceos o arrullos, ¿no? ¿Qué va a hacer a través de los balbuceos o arrullos? ¿Qué hace la mamá con el bebé? Se comunica. O sea, de repente la mamá tiene ahí a su bebito, lo mece, lo arrulla. ¿Y qué está estableciendo la mamá con el bebé? Comunicación. Ya duerme bebé. El balbuceo del bebé, ella lo arrulla, lo mece. Hay comunicación. Ventaja o beneficio en la lactancia materna. ¿Listo? Más adelante. Este intercambio sensorial los une. La leche materna ofrece una alimentación balanceada. Mira, mira, mira. Alimentación balanceada. Otra vez, ¿de qué hablamos? Ventaja o beneficio. ¿Qué más te dice? O actúa como inmunizador reduciendo las posibilidades de contagio y alergias. Ajá. ¿De qué me sigue hablando en ese fragmento? Vamos a ponerle entonces fragmento número 4. Ahí está. Y continúa por acá, ¿no? Hasta acá continúa. Fragmento 4. Insiste en la idea de las ventajas de la lactancia materna. Solo que acá te especifica, ¿no? Posibilidades de contagios y alergias. Después, asimismo, la leche materna es más fácil de digerir. Si dice asimismo, ¿qué está haciendo? Está sumándose o no, mira. Asimismo. Acá entonces me está dando otra vez de qué. ¿De qué te vuelvo a hablar? Por enésima vez. De otra ventaja, ¿no? Ahí está. Fragmento número 5. Me sigue hablando de las ventajas. En este caso, ¿cuál es la ventaja? Digerir para el lactante, pues posee una sustancia que es la caseína, que determina que la digestión de la leche sea de 1 hora, en comparación con la leche de vaca, que es de 4 horas. O sea, ¿qué va a hacer la leche materna? Le va a fortalecer el estómago, la flora intestinal y todo eso. Eso le ayuda mucho al bebé, ¿de acuerdo? ¿Qué nos ha dicho entonces todo el texto? ¿De qué nos ha hablado? De las ventajas de la leche materna, ¿no? La pregunta es, ¿te está defendiendo una idea? Sí, te dice que la alimentación con leche materna es muy buena, te plantea eso, propone una idea y la defiende.
Entonces, ¿qué tipo de texto es? Argumentativo. Leemos. Dice, y educativos que influencian. ¿Qué entiendo yo por influencia? Afectan. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Mira, acá está la palabra. Acá está. Le hemos sacado nosotros, mira. Sin que nos pregunten. Acá está, ¿no? Acá está. Beneficios o ventajas, si deseas, ¿no? ¿Y qué te pone la letra A? Beneficio de la lactancia con leche materna. Ya está. Pregunta número 7. De acuerdo con el texto, el consumo de leche materna. 1. ¿Influye de alguna manera en las habilidades motoras? No. Acá está. Ningún efecto en las habilidades motoras. No influye. Falso. 2. ¿No tiene ningún efecto en el desarrollo de los niños? Sí tiene un efecto. Dice, pero efecto significativo, ¿no? Estándar. Acá está. Un pequeño, pero significativo efecto. Ahí está, mira. O sea, sí hay un efecto, solo que el efecto de cuánto es. Si quieres, 10, 15, ya 20%, pero hay efecto. Y acá que me dice la 2, no tiene ningún efecto en el desarrollo de ellos. Falso. 3. Influye positivamente en los resultados frente a las pruebas de inteligencia estándar. Acá está. Sí influye, sí o no. Mira. Estas parecen tener efecto positivo en las pruebas de inteligencia estándar. Eso es verdadero entonces. En la pregunta 7, ¿cuál es verdadera? Solo el número 3. Pregunta 8. Marca la afirmación incorrecta en relación con el texto anterior. ¿Los factores socioeconómicos son determinantes en el desarrollo del niño? ¿Son determinantes? No. ¿Qué es más determinante? ¿Qué es mucho más importante que el factor socioeconómico? La lactancia materna. Eso es mucho más importante. Entonces, el que tenga mucho dinero o el que tenga un alto estatus social no determina. ¿De acuerdo? Entonces la 8 sería letra A. Vemos la B, si quiere, la comunicación entre madre e hijo es óptima durante la lactancia. Verdadero. Acá está. Por acá te lo dijo, ¿verdad? Para comunicarse, mira. C. La leche materna puede reducir las posibilidades de alergias y contagios. Y acá está. Reduce las posibilidades de alergias y contagios. Ahí está. Reduciendo las posibilidades de contagios y alergias. Verdadero. La leche materna ofrece una alimentación balanceada. También lo subrayamos. Alimentación balanceada. Verdadero. La caseína hace posible que la leche materna sea más rápidamente digerible que la de vaca. Sí, porque la leche materna se digiere en 1 hora y la de vaca en 4 horas. Y como decía el doctor peruano radicado en Estados Unidos, Elmer Huerta, la leche de vaca es para la ternera. ¿Sí? Sí, es para la ternera, no es para el ser humano. Profe, entonces, ¿qué leche debemos tomar? De soya, pero de vaca no. ¿De acuerdo? Bien. En la 8, entonces, letra A. Eso sería todo hasta aquí. Y de ahí tomamos una pausa para resolver textos 2 y 3 y no se ralentice el video. ¿Listo? Bien.